El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes, 30 de marzo del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, la detención y posterior liberación de la pareja de Rafael Rico, asistente de la presidencia interina en nuestro país, denunció el mandatario encargado Juan Guaidó. Hombres con nombres y apellido vejaron a Andrea Bianchi, pareja de un miembro de mi equipo, escribió en redes sociales. La denuncia tiene que ver con el abandono de esta joven en la autopista tras secuestrarla, golpear a su madre y amenazar con violarla. Esto lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional y sentenció: habrá justicia. Lo vamos a comentar, como es natural, durante la tarde de hoy, porque se trata del último eslabón de una cadena de hechos en medio de la represión contra la disidencia desatada luego de los cargos criminales del Departamento de Justicia del fiscal general de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro y 14 de sus colaboradores. En rueda de prensa, la diputada Elsa Solórzano denunció que 13 parlamentarios y 14 dirigentes políticos han recibido amenazas de muerte por parte de grupos afectos al oficialismo. En una carta a los pueblos del mundo, Maduro denunció lo que calificó como una infame agresión del gobierno del presidente Donald Trump, refiriéndose a los cargos criminales en su contra. Insistimos, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios datos. Fede Cámaras aseguró que no cuentan con la garantía del combustible necesario para operar con regularidad. Tanto eso ocurre, el comisionado presidencial para Relaciones Exteriores designado por la Asamblea, Julio Borges, aseguró que el envío de gasoil a Cuba por parte del régimen de Maduro demuestra que no le importa el pueblo venezolano. El precio del petróleo sufrió un nuevo descalabro este lunes. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicó en $20,25 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa cayó a $26,38. Por cierto, hoy el presidente de Estados Unidos y su par ruso hablaron sobre la necesidad de mantener la estabilidad del mercado energético. Además, el mandatario norteamericano reiteró que todos están interesados en una transición en Venezuela. Y nuestro país recibió médicos, insumos de China, en tanto el número de contagios de coronavirus en el mundo superó los 760,000 según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país?
Y saludamos de telefónica a uno de los diputados que ha recibido amenazas en las últimas horas. Se trata de Luis Lipa, parlamentario por el estado Apure. 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y por supuesto un saludo a toda Venezuela. Diputado, inicio conversación preguntándole acerca de las amenazas en su contra. Hablo de su caso particular. Comentábamos al inicio que al menos 13 parlamentarios han recibido este tipo o han sufrido este tipo de acciones a lo largo y ancho del país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, esto es una situación continua de este sistema al cual hace uso de la intimidación, el amedrentamiento, el acoso, la persecución y por supuesto, al final de tanto hacer continuo este tipo de cosas funciona. Pero no solamente lo hacen con los diputados, lo hacen con los líderes, los dirigentes, como sucedió en el día de ayer. Ayer más de 70, 80 dirigentes, donde incluimos diputados de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, el presidente encargado de este momento de Venezuela. Lo hicieron también con algunos dirigentes, coordinadores y secretarios generales de los diferentes partidos. Insisto, esta es una forma de ellos actuar y así tienen a la población. A la población la tienen con temor, la tienen con miedo y al final, insisto, eso tiene algunas consecuencias que se termina asimilando. Ahora, diputado, en varias de estas amenazas, digamos, las pintadas en las residencias de los diputados hacían referencia a una supuesta furia bolivariana. Saber a qué se refiere esto, si lo conoce y si usted sufrió también producto de estas advertencias. Lo escuchamos. Sí, cómo no. Mira, a mí me sorprendió, ¿no?, que el día sábado en la noche, un programa especial. Estamos acá en San Fernando de Apure y, por supuesto, a mí me desestresa mucho la televisión, me calma, y sobre todo los canales informativos y documentales me interesa mucho. Pero me sorprendió en algún momento ver un programa especial del Mazo y por supuesto, yo lo vi el hasta furia bolivariana. No sé, me dio un pensamiento para el día siguiente de, mira, mañana van a empezar a rayar y van a continuar las intimidaciones y amedrentamiento. Y fue así. No solamente apareció, insisto, la pared de mi farmacia, aparecieron algunas otras paredes de otros dirigentes en otras oportunidades. Esta vez fue en mi casa con la farmacia que queda al lado. En otras veces han hecho de otros partidos, otras veces han hecho la del partido de PJ, de Acción Democrática, de la otra farmacia mía. Recuerdo el año pasado, cuando se fue por bastante tiempo la luz, fue igual. Nos rayaron las casas, vamos por ti. Esa furia, pienso que es discurso que quiere intimidar, amedrentar, que en algunas oportunidades este señor de ese programa ha dicho que si a ellos le llegasen a pasar algo porque llegase a ver cualquier situación en este país, bueno, que ellos ya saben a dónde ir en cada uno de los pueblos, en cada una de las regiones, y no solamente con los diputados, sino con la dirigencia nacional del bloque democrático de la oposición de la unidad. Y entonces luego lo repitió el señor Maduro y por supuesto ellos quieren dar vida a las palabras de amenaza hacia nosotros. Nosotros sencillamente vamos a seguir nuestra lucha. Nosotros estamos comprometidos. La situación del país es muy importante, Venezuela es muy importante, la libertad es muy importante. Y si querés salirme a lo mejor del tema que te interesa conversarlo, en estos momentos nosotros tenemos que entender, y así lo está comprendiendo Juan Guaidó, y así lo está comprendiendo la Asamblea Nacional, en estos momentos lo que a nosotros nos interesa, lo más importante es ver cómo resolvemos el problema de coronavirus. El problema del coronavirus no es una mamadera de gallo, eso es muy serio, eso hay que prestarle atención, eso hay que tratar de ver cómo nosotros al final nos unimos todos, tenemos que unirnos todos y entender que si eso llegase a prosperar en este país, Dios quiera que no sea así, ahí no le van a pedir carné a nadie le van a pedir el carné, ahí vamos a sufrir todo y eso va a tener sus consecuencias. Por eso la insistencia del presidente Juan Guaidó de tratar de ver cómo se hace un gobierno
de emergencia nacional donde haya la participación de todas aquellas personas que pueden, indudablemente, para que podamos resolver el problema. Hay zonas donde ya en condiciones normales el país no está como para poder rechazar cualquier emergencia mayor. Hoy lo que estamos dependiendo nosotros es que desde la cuarentena, el elemento más importante que nosotros tenemos es lavarnos las manos y permanecer en casa y ver cómo hacemos. Pero tenemos regiones, zonas que son muy sensibles y donde la situación es mucho más complicada, porque la gente tiene que salir en la mañana a ver cómo consigue comida, no tiene gasolina. A eso se coloca que los servicios hospitalarios no están en su mejor momento. A veces también, independientemente que están haciendo un gran esfuerzo al personal que labora en los centros ambulatorios, que laboran en los hospitales, pero en estos momentos entendamos que los mejores también se fueron del país en años o meses atrás. Entonces hoy dependemos de algunas personas que sencillamente tienen la mejor disposición de voluntad y ética como para trabajar, a sabiendas de que también están corriendo riesgos porque no tienen los implementos adecuados para trabajar y evitar esto. Aquí en Apure nosotros dependemos del único hospital donde por una u otra razón hay dos camas nada más de terapia intensiva, no sabemos cuántos ventiladores respiratorios hay. Entonces yo sí creo que independientemente de las amenazas, del acoso, de la persecución, de lo que puedan seguir estando haciéndolo, los diputados, todos los diputados, los dirigentes nacionales de la oposición, vamos a seguir en una lucha que es lo más importante en estos momentos, es la gente de Venezuela, que son los venezolanos, es el mundo. Somos todos importantes en estos momentos. Así lo veo yo y pienso que mucha gente lo ve así. Aquí estamos ahorita nosotros disponiendo la parte humana y tenemos que salvar al país de muchas cosas, porque ya sin tocar lo que pudiera ser tema de importancia también, tenemos que tratar de entender que esto que tenemos no es fácil. Ahora, diputado, ciertamente, digamos, se desata esta persecución contra la disidencia, o se profundiza, mejor dicho, en medio de esta crisis sanitaria que afecta al mundo entero y especialmente a nuestro país. A propósito de lo que usted dice y tomando en cuenta que lo van a discutir mañana, la pregunta que muchos se han hecho luego de la propuesta que ha puesto sobre la mesa el presidente encargado Juan Guaidó es ¿con quién conformar ese gobierno de emergencia nacional? Tomando en consideración que hay un grupo que no tiene la más mínima intención de ceder el poder y todo lo contrario, está dispuesto a perseguirlos a ustedes y cerrar cualquier posibilidad a una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, permítame decirle, ¿no? Recuerdo que en el año 2016 uno de los primeros diputados de la Asamblea Nacional que metieron preso a mi persona se me acusó en aquel entonces de haber quemado 3 bancos en Guadalito cuando estaba finalizando el cono monetario. Y por supuesto, eso es mentira. Luego de eso tengo un juicio cuando era gobernador por resolver el problema del delito, pagar sueldos y salarios. Luego se metieron a mi finca, secuestraron al personal, me mataron unas reses. Yo era dueño de una radio, me incautaron los equipos de la radio. En estos días, empezando el año, precisamente me hicieron algunas llamadas. Ese equipo que no se puede decir que son los mejores de este país porque hicieron todo lo contrario, quitaron la esperanza de un pueblo que sencillamente votaron por ellos para que las cosas fueran distintas y lo único que hicieron fue colocarse al lado de, no de la mentira, pero sí se colocaron al lado de los que sencillamente siguen atrasando la salida democrática y pacífica y constitucional en un país que requiere que se le resuelva su problema económico, político y social. Entonces, luego cuántas cosas no me hicieron a mí, como le hicieron a muchos diputados, y todavía siguen tratando de utilizar el alacrán y la intimidación, y me quisieron también expropiar la finca. Yo tengo mi situación de mi finca en condiciones con un cuchillo en la garganta. Mañana cuando lo quieren hacer lo hacen, porque este no es un sistema democrático donde sencillamente hay Estado de Derecho y Estado de Garantía. Aquí hay más de 70 y 80 diputados que se le han violado sus derechos humanos, se le han violado la inmunidad, y eso reposa en estos momentos, reposa un trabajo muy bien hecho por la Comisión de Política Interior y de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional,
en algún momento presidido por Elsa Solórzano. Todas estas cosas reposan en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero hoy, si mañana se instala o se trata de instalar un acuerdo nacional, de un decreto de emergencia, gobierno nacional de emergencia para el sector salud, y no se quiera disponer de eso, ¿dónde está la parte humana? Si no se abre la posibilidad de la ayuda humanitaria hoy en este momento, ¿qué más debe pasar en un país que está pidiendo a grito que se resuelva su problema de salud? Si en este momento la Asamblea Nacional, con la mejor disposición, buscar la posibilidad de unos recursos económicos que pueda llegar a la gente, porque en este momento, amiga, no sé, yo no voy a hablar de las grandes ciudades, yo hablo de las ciudades. Apure es un estado pequeño con una población dispersa, pero se parece a Guárico, se parece a Barinas, se parece a Portuguesa, se parece a Cojedes. Hay gente que no tiene plata, hay gente que puede haber comido ayer y no ha comido hoy. Esa persona está muy sensible, tiene grandes debilidades para contraer en cualquier momento una situación, y lo obliga, la situación, las condiciones lo obliga a estar en la calle a buscar la comida. Esa persona, sus defensas están por debajo. Entonces, si no hay los que tienen que hacer un gran esfuerzo para ayudar a que estas cosas salgan, entonces, ¿a dónde vamos a ir? Perdimos nuestra condición humana. Este país dejó de ser temeroso de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos a ir con esas condiciones? ¿A dónde nos están llevando? No se gana con eso. O sea, yo soy de los que creo que todas las cosas son importantes, todas. Pero esta que estamos viviendo ahorita, no sabemos después cómo la podemos parar. Sabemos cómo la podemos evitar. Bueno, vamos. Permítame, yo hablo así porque soy del sector salud. Yo soy farmacéutico con 42 años graduado y sigo trabajando en mi farmacia. Pero, ¿cuál es el medicamento? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es realmente la vacuna ideal en este momento? Quédate en la casa, lávate las manos, mantente tranquilo en tu familia. Todo lo que puedes hacer, trata de no hablar cerca a nadie. Y nuestros adultos, que son muy sensibles. Entonces, yo sí creo que mañana nosotros vamos a aprobar ese acuerdo de gobierno de emergencia nacional. Nuestra acción sencillamente es la gente en este momento. No tenemos otro interés. Y por supuesto, el segundo punto es seguir hablando sobre lo que está pasando, que seguimos siendo intimidados, amenazados, perseguidos. Por cierto, ayer me pintaron las paredes, me las pintaron a mí, se las pintaron a muchos, y en la tarde, a esa de las 7 de la noche, el SEBIN estaba frente a unas instalaciones mías comerciales que sencillamente le estaban tomando fotos. Ya para mí, otra vez se lo he tenido frente a mi casa, y digo, bueno, yo le digo, bueno, lo que Dios quiera. Pero mi compromiso, el mío, la Asamblea Nacional y de la mayoría de todos los diputados, es resolver los problemas de este país. Diputado Luis Lipa, gracias por atendernos, acompañarnos desde el estado Apure, víctima como otros parlamentarios de estas agresiones en las últimas horas, expresando opinión, análisis acerca de este tema y la discusión que se va a dar mañana sobre la propuesta que ha hecho el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó de conformar un gobierno de emergencia nacional. Y esta violación sistemática de derechos humanos, todo en medio de una emergencia sanitaria que ha sobrepasado al mundo entero, más aún a Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres disfrutar de la exquisita gastronomía nacional o internacional, acércate a Bueno Restaurant y date un gustazo. Bueno Restaurant es el más visitado por los comensales de Caracas, interior y exterior de Venezuela. Disfruta de la buena mesa en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, deleita tu paladar. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y acaba de hablar, como reflejan medios de comunicación, portales digitales, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, y ella ha confirmado nuevos casos de COVID-19 en nuestro país. Se contabilizan 135 el día de hoy, según versión oficial, 6 nuevos diagnosticados en Miranda, en Distrito Capital, en Aragua, en Yaracuy y en Bolívar. También habló acerca del arribo de material médico desde China. Una información que acaba de dar, según reflejan algunos portales digitales. Insistimos, nuevos casos de coronavirus en Miranda, Distrito Capital, Bolívar, Aragua y Yaracuy. Y para hablar acerca del impacto económico que tiene esta crisis, saludamos vía telefónica al profesor economista Carlos Yáñez. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a la radioaudiencia. Y en medio de este difícil momento que atravesamos, pues es importante estudiar el impacto o analizar el impacto que tiene esta pandemia en términos económicos y sobre todo vincular epidemiológicamente y macroeconómicamente a la pandemia, que es algo que sin lugar a dudas por primera vez en la historia pues se está llevando a cabo a los fines de poder medir cuál es el impacto que tendrá en términos de la economía real, tan difícil situación. Escucho. Mucho interés, profesor, porque veíamos una declaración que ofreció usted y quisiera iniciar conversación a partir de esa reflexión, y es que, en su opinión, un porcentaje muy bajo de la población tiene capacidad de aguantar con sus ingresos la actual cuarentena decretada en nuestro país para hacer frente a la pandemia de coronavirus. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, en referencia a esa inquietud surge, o esa declaración surge en función a una inquietud del doctor Ricardo Hausmann, quien escribió un artículo la semana pasada sobre el COVID y la incidencia de esta pandemia en términos económicos y en términos de las economías en desarrollo. Ni siquiera habló del caso específico de Venezuela, sino se refirió a las economías en desarrollo. Y un conjunto de profesores de la Universidad de Carabobo hemos venido analizando el impacto en términos económicos que supondrá esta pandemia o esta paralización en una economía como la nuestra, que tenía 2/3 partes del Producto Interior Bruto destruidos como decisión económica de parte del equipo de Nicolás Maduro,
que tiene una tercera parte de la población, más de 9.500.000 personas, 36% de la población de este país está en emergencia humanitaria, según datos de la Organización Mundial para la Salud y de la FAO, en emergencia alimentaria, y evidentemente un país con estas condiciones pues es un país que no puede enfrentar esta realidad. Entonces hicimos el cálculo y el cálculo nos da que solamente entre un 10 y un 15% de las personas tiene capacidad de vadear o de soportar la política de aislamiento, que quiero explicar, es necesaria para poder paliar o detener la pandemia del coronavirus, pero hay que acompañarla de una política económica que mida el impacto del aplanamiento. Es decir, en Venezuela no hay una cifra oficial de publicación de la variable R0. ¿Qué es la variable R0? Me voy a permitir explicar esto desde el punto de vista bastante técnico a fin de que la radioaudiencia lo entienda, pero utilizando digamos que un discurso bastante llano. La variable R0 es la variable de contagio, o es un parámetro real de contagio, correcto, es el Key Parameter Replication Number, es el parámetro maestro de replicabilidad del contagio. Los epidemiólogos construyen ecuaciones en diferencia para poder determinar la posibilidad del contagio, la curva del contagio, que es la formación de esa curva que nos han presentado, una de ellas más empinada que la otra. Eso en términos estadísticos se llama más leptocúrtica que la otra. Entonces, cuando uno advierte, como por ejemplo en Estados Unidos se habla de que dentro de 2 semanas entrarán en pico o en spike de contagio, como Italia y España están saliendo de ese pico de contagiabilidad o de esa cronificación. De hecho, en España ya se observa una ralentización en los contagios, sin embargo estamos hablando de tasas de mortalidad de 800 personas en 24 horas, pero en Venezuela no hay una medida clara de en qué momento vamos a llegar a esa postura, y el gran drama de nuestra situación es que nosotros tenemos que apegarnos a la medida de aislamiento preventivo de manera puntual, pero no contamos con el apoyo del Estado ni del gobierno en términos de la provisión de servicios públicos, María Alejandra. Para nadie es un secreto, y leía esta mañana que en Los Teques, en el estado Miranda, donde la pandemia o los casos de COVID-19 han sido más recurrentes, de acuerdo a este R2 que se tiene que estudiar, que es este parámetro de replicabilidad numérica de contagios, pues tienen 2 años sin recibir agua potable. Pues estamos hablando de 24 meses sin recibir agua potable. ¿Cómo hacerle frente a las medidas de prevención propias de un aislamiento que ya presupone para el mundo entero una gravísima dificultad en términos económicos? Estamos hablando que el Fondo Monetario Internacional habla de una abierta recesión, incluso superior a la del 2008, producto del cierre de Lehman Brothers y de la caída de los mercados inmobiliarios. Cuando nosotros advertimos que las economías del primer mundo están indicando que aun cuando hagan o acudan a las herramientas de demanda de la economía, de la política monetaria, es decir, bajar tasas de interés, lo que ha hecho la Reserva Federal, bajar tasas de interés, lo que ha hecho el Banco Central Europeo, favorecer una política de crédito, disminuir impuestos, suspender o el Estado asumir las cargas de del arrendamiento, no suspenderlo como aquí en Venezuela, porque hay una población a la cual estás afectando, que serían los arrendadores, sino que el Estado asume el compromiso de pagar esos arrendamientos o esos alquileres, las modificaciones de las tasas fiscales, los incrementos o las medidas, digamos que de auspicio desde el punto de vista fiscal, y la política de transferencia en todas las economías para ayudar
a la población que se encuentra en aislamiento. Ahora bien, esto tiene un costo económico para las economías del primer mundo, son todas herramientas desde el punto de vista de la demanda, o sea, usted favorece la demanda, le otorga dinero a la gente, pero si están cerrados los bancos, si están cerrados los supermercados, si están cerradas los estadios, si están cerrados los teatros, si están cerradas las escuelas, si están cerrado el sector comercial e industrial, desde luego hay un shock de oferta al cual el mundo, pues, y los macroeconomistas, pues, muy poco estamos acostumbrados a enfrentarnos. Por eso era que te decía en el introito de esta entrevista que tanto epidemiólogos como macroeconomistas deben sentarse o se están sentando, particularmente en Alemania, para determinar el costo del aplanamiento de esa curva de contagio. Ahora, en Venezuela, esa curva de contagio tiene una información muy asimétrica, muy gris. Nosotros vemos que desde el alto gobierno de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, se limita solamente a dar cifras frías. Lo mismo hace Jorge Rodríguez, su hermano, ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, y lo mismo hace Nicolás Maduro en las alocuciones, unas alocuciones muy frías, muy vacuas. En Venezuela hay un problema grave de movilidad urbana de todo un país en términos de la consecución del combustible, de la gasolina. En Venezuela todo se mueve bajo 4 ruedas o a través de transporte Justo, terrestre. profesor, perdón que le interrumpa. Quería compartir con usted o conocer su opinión acerca de esta variable que es fundamental y si la analizaron, ¿a qué conclusión llegaron en la Universidad de Carabobo? Porque comentamos con los amigos oyentes que Fede Cámaras aseguraba hoy que no cuentan con la garantía de combustible necesario para operar con regularidad. Se trata de la central empresarial más emblemática en nuestro país, y a esto hay que sumar la caída de producción de petróleo que cayó la semana pasada a unos 600.000, casi 700.000 barriles por día en Venezuela, el nivel más bajo en los últimos 5 meses. Quisiera su comentario y saber a qué conclusión llegaron producto de esta coyuntura que tiene que ver con la escasez de combustible y de petróleo en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, en mi caso particular, yo soy miembro de la Comisión de Asesoría Económica de Fede Cámaras, capítulo Carabobo, con un conjunto de profesores también de la Universidad de Carabobo, el doctor Wilfredo Camacaro y la doctora Ana Isabel Belmonte, quien se encuentra la segunda fuera del país, está varada en Houston producto de la pandemia. Cuando nosotros nos sentamos a analizar en el capítulo Carabobo, que era cuánto era el inventario que había de combustible para lo que fue el Estado industrial de Venezuela, pero aquí tenemos que acostumbrarnos, María Alejandra, a hablar en pretérito. El Estado Carabobo fue un Estado industrial. El Estado Carabobo, el 16% de su industria es lo único que está en pie. En términos puntuales, ¿qué está ocurriendo? Bueno, en el Estado las refinerías de la República, producto del ejercicio del gobierno del chavismo, se encuentran absolutamente destruidas. Hablo del complejo refinador de Paraguaná, en el Estado Falcón. Hablo de el complejo refinador de El Palito en el municipio de Puerto Cabello, y hablo de la refinería de Puerto La Cruz. Todas esas 3 refinerías tenían la capacidad de producir 200 millones de barriles de gasolina para el consumo interno y para la importación. Sin embargo, como fueron abandonadas y se sustituyó la política de producción nacional en todos los sectores, María Alejandra, incluyendo el sector petrolero, no es de extrañar que también estemos teniendo problemas para producir la gasolina que requerimos. En la actualidad solamente se producen menos de 30.000 barriles de gasolina para consumo interno de la República, y la única medida que ha entendido este gobierno desde que inició en el 98, hasta la fecha, es que la planificación centralizada, que ha sido su manera muy torpe de abordar el asunto económico, produce destrucción en la capacidad de producción de la economía, y se sustituye esa capacidad de producción
por la planificación centralizada y por el racionamiento. Lo que estamos viendo es un racionamiento brutal del combustible en la República, producto de esa destrucción en la actividad petrolera. Petróleos de Venezuela ha verificado la cifra más baja de producción, menos de 600.000 barriles de petróleo. Venezuela tiene un problema gravísimo de caja, tiene un déficit de caja y de facturación cercano a los o superior a los 6.000 millones de dólares, producto de que lo que produce tiene un precio de producción muy bajo. Sin embargo, hay asociado ahí una variable también en el volumen de la producción. El petróleo emblemático de Venezuela, que era el petróleo que tenía el calificativo de Merey por su color dorado, que era un petróleo muy ligero y que se utilizaba en condiciones muy inusuales de la industria petrolera para justamente atenuar la posibilidad de conflictos en facturación, porque era un hidrocarburo con unas cualidades muy valoradas por el mercado. Bueno, ese hidrocarburo tiene un precio entre 19 y 20 dólares y desde enero hasta la fecha la contracción pasó de 57 dólares a 19 dólares. Y ese producto de la ruptura comercial de la OPEP con Rusia, que es uno de los socios ideológicos del drama humanitario que vive Venezuela. Porque el problema del COVID-19 es que en el mundo se convierte en una pandemia y en un asunto muy dramático y muy preocupante, pero en Venezuela tiene la posibilidad evidente de convertir a este país que tenía una crisis humanitaria en una verdadera catástrofe, una hecatombe humanitaria. ¿A qué conclusión hemos llegado? Desde el punto de vista académico, en que el chavismo como estructura de gobierno es incompatible con la gerenciación de niveles de bienestar y de benevolencia con la sociedad, que el chavismo destruyó a Venezuela, y que si bien el mundo entró en una suerte de medioevo en términos del miedo a la peste, lo manifestaba Vargas Llosa comparando el COVID con la peste bubónica o peste negra de 1500 que afectó a Europa y supuso el hito, el parteaguas entre el medioevo y el renacimiento. Pues Venezuela está en una situación mucho más precaria que todos esos países y que todo ese riesgo que tenemos, porque nuestra estructura económica y social es muy débil. Usted no le puede decir a la gente manténgase aislado a 9.5 millones de personas que tienen riesgo alimentario, que son las personas que viven del día a día. Usted no le puede decir a 9.5 millones de informales manténganse aislados en sus hogares sin agua, sin energía eléctrica, sin gas, previniendo que, o sea, cada vez que yo veo las campañas institucionales de los órganos del gobierno de Maduro o de Maduro, porque son los mecanismos propagandísticos de Nicolás Maduro en el ejercicio del poder, me pregunto, pero esta gente sabrá que aquí no sale agua por las tuberías, pero esta gente sabrá que un individuo requiere alrededor de 200 litros de agua per cápita para poder garantizar niveles de higiene y de sostenimiento del hogar, que antes de la eclosión del COVID fue una noticia pública para todos los venezolanos, la reflexión de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO. Creo que lo comentamos en tu programa. Entonces, bueno, la gran conclusión es que el chavismo es incompatible con la producción, con la vida, y que el chavismo es incompatible con la gerenciación de bienestar. Escucho, María Alejandra. No, bueno, creo que el planteamiento del profesor ha quedado absolutamente claro. Es decir, las conclusiones a las que han llegado luego de analizar las actuales circunstancias, el impacto que va a tener momentáneamente a la luz de la información que se conoce de momento. Esta crisis sanitaria producto del... No tenemos, si tú me permites, una información clara, te repito, de esta ecuación diferencial con la cual se construye la curva de contagiabilidad del COVID
Y hay en la República la capacidad para dar respuesta. Repito, están las universidades nacionales, están las escuelas de medicina, están las escuelas de economía para dar respuesta a esta gravísima situación. Lo que no hay es voluntad política. Así es. Profesor Carlos Yáñez, como siempre, un gusto conversar con usted, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. A esta hora vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este no es un audio más de esos anónimos que circulan por las redes. Les habla José Guerra. La crisis de la gasolina en Venezuela es peor de lo que muchos se imaginan. Venezuela construyó entre 1947 y 1970 uno de los complejos de refinación de petróleo más grandes del mundo, conformado por el complejo refinador Paraguaná en el estado Falcón, con capacidad de procesar 971.000 barriles de petróleo diarios. La refinería de El Palito en el estado Carabobo, con capacidad de 142.000 barriles diarios. Y la refinería de Puerto La Cruz en Anzoátegui, apta para procesar 190.000 barriles diarios, para un total de 1.303.000 barriles diarios de petróleo, equivalentes aproximadamente a 200 millones de litros de gasolina. Más que suficiente para abastecer al mercado interno y exportar más de 700.000 barriles diarios. Eso fue, ya no es. Actualmente la producción de gasolina y gasoil apenas alcanza a unos 30.000 barriles diarios y se tienen que importar más de 100.000 barriles diarios para abastecer al menguado mercado interno, que en su mejor momento llegó a consumir 600.000 barriles diarios. Hoy Venezuela no cuenta con flujo de caja para hacer frente a esas importaciones, ni con la capacidad para recuperar significativamente la producción de gasolina, porque las refinerías están destrozadas. Las destrozó el chavismo en el poder desde hace 20 años. Esta es la realidad. Por esto, el racionamiento de gasolina que hoy tiene atormentado a los venezolanos. Es insólito que cuando hay menos circulación de vehículos, hay escasez de gasolina. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. A propósito de este tema de la escasez de gasolina, saludamos a nuestro siguiente invitado, Iván Freites, es secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleos de Venezuela. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra.
Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo, a qué se debe, más allá de lo que sabemos y lo evidente, la escasez de combustible en todo el territorio nacional, incluyendo el área metropolitana de Caracas. ¿Lo escuchamos? Mira, se debe a lo que tú lo acabas de decir. Tenemos años denunciando que el tren refinador nacional, con 1.300.000 barriles de capacidad y una producción aproximada para el año 2010, imagínate, hablando del 2010, hablando de esta misma administración, producíamos aproximadamente 350.000 barriles, bueno, de gasolina, estoy hablando, y exportábamos aproximadamente 50.000 barriles de gasolina. Lo demás lo dejábamos para consumo interno. Podíamos cumplir con el consumo interno. Habían importaciones, pero de productos químicos que se usan para la gasolina. En este caso, lo que está pasando actualmente es que no estamos produciendo un litro de gasolina en Venezuela. Están todas las refinerías paradas, están todas las plantas productoras de gasolina. La única que estaba, la planta productora de gasolina que estaba en servicio, era la planta catalítica de Amuay, y se paralizó el 3 de noviembre. De ahí no hemos producido más un litro de gasolina en Venezuela. Dependemos de las importaciones y sabemos cuál es la situación financiera de Petróleos de Venezuela. Y eso ha motivado a que en los últimos días, con la caída de los precios del petróleo, con lo que ha pasado con la Rosneft, con lo que ha pasado con las situaciones políticas e internacionales que tiene Venezuela, los que dirigen hoy Venezuela, el Estado venezolano, esa situación ha conllevado a que prácticamente nadie quiera comercializar con Venezuela, nadie quiere comercializar con la industria petrolera nacional, con PDVSA, y eso ha hecho de que prácticamente tengamos inventarios enteros. Ahorita, si deciden abastecer a las casi 1.000 estaciones de servicio, de 1.539 que teníamos hace 8 años, de 1.539 apenas quedan como 900 en servicio, y esas 900, si decide PDVSA surtir esas 900, le damos sin gasolina en menos de 10 minutos y no van a poder surtir ni el 10% de esas estaciones de servicio. Es decir, en Venezuela, para el venezolano no hay gasolina. Otra situación que se ha presentado en Venezuela es el convenio Cuba-Venezuela, que nosotros varias veces lo hemos dicho en este programa y lo hemos dicho en otros medios. El convenio Cuba-Venezuela tiene que ser anulado porque vulnera la soberanía nacional. Más Justo, señor Freites, perdón que me interrumpa, quería preguntarle, porque seguramente vio la denuncia publicada con documentos de Julio Borges en su cuenta en Twitter, hablando del envío de gasoil y otros productos a Cuba en medio de la crisis de escasez de combustible que hay en nuestro país. Yo quisiera su comentario y saber si tiene información en torno a este tema que usted lleva años denunciando en Venezuela. Lo escuchamos. Lo que está pasando demuestra que hay algo en Venezuela, y lo que pasó desde el jueves pasado ha desesperado a mucha gente, y lo que están es prácticamente limpiando la olla, llevándose lo que se puedan llevar. No se han llevado gasolina porque no hay gasolina. Lo que se han llevado es VGO. Hubo un cargamento que estaba allí de VGO de 540.000 barriles, entró VGO es gasoil. Entró otro cargamento la semana pasada de 290.000 barriles de gasoil, y todo eso se lo están llevando para Cuba. Eso lo vienen haciendo desde hace más de 20 años, y la situación ahorita en los últimos 15 meses, la situación se intensificó, aumentó el saqueo que hay de Cuba hacia Venezuela. Ahora, ¿qué justificación puede haber para una situación de esta naturaleza, señor Freites? Siempre se lo pregunto porque es que, es decir, cuesta incluso imaginar qué pasa por la cabeza de, digamos, lo que acompaña a Nicolás Maduro para decidir la exportación de combustible, gasoil,
o cualquiera de estos productos tan necesarios en nuestro país en plena escasez de combustible y en medio de la crisis sanitaria producto de la pandemia de coronavirus? ¿Qué puede decirnos? Mira, nosotros hemos propuesto a la Asamblea Nacional que lo que está pasando en Venezuela es muy difícil. No puede quedar el país sin gasolina, no puede quedar el país sin combustible. Ya nosotros estamos viendo lo que está pasando con el sector agropecuario. Las producciones se pararon en muchos estados del país porque no hay gasolina. Entonces eso nos puede causar que la tragedia se maximice y que tenga consecuencias muy lamentables. Lo que proponemos es que haya un acuerdo entre Venezuela, que lo proponga la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y lo proponga con el gobierno norteamericano y de la CISGO. Entren cargamentos de gasolina, de gasoil, de alimentos, por supuesto, y de medicina, y se garantice que eso se pueda transportar y que garanticen que ambulancias, que vehículos oficiales y los ciudadanos de a pie tengamos como trasladar en cualquier emergencia a nuestros familiares o poderse trasladar uno mismo por lo que está pasando a un centro hospitalario. Ahora, señor Freites, el impacto de esta decisión de Rosneft de salir de Venezuela, amén de la decisión del gobierno ruso de permanecer en nuestro país, ¿qué puede comentarnos al respecto? Decía José Toroa Hardy, experto petrolero, que en este momento quien surtía de gasolina a nuestro país era justamente esta corporación. ¿Qué información maneja usted? Lo escuchamos. Sí, la situación de Rosneft es una demostración de que ya ellos vieron que era muy perjudicial la relación comercial y los negocios, los convenios que tenían con Venezuela, y en este caso con PDVSA, y los estaba perjudicando a nivel internacional. Estas empresas, esas no se caen a coba, lo de ellos es ganar. Y aquí lo que pasó el sábado, que Rosneft se dio sus propiedades, sus convenios aquí en Venezuela hacia el gobierno ruso, eso indica de que el gobierno ruso se va a quedar quieto, porque ahorita el precio del barril, según oficialmente, está por debajo de los $14, pero en la realidad ese crudo tiene que ofrecerse por debajo de $10, llevando el precio del año 98, cuando llegó Chávez, que era de $10. Para ese momento $10, ahorita son $16. Quiere decir que el precio está muy por debajo que cuando llegó Chávez. Eso indica, y teníamos una producción de 3.300.000 barriles. Eso indica que ahorita en Venezuela nadie se va a meter en Venezuela. Eso de que los rusos van a venir para acá y que van a adueñarse de esto, no. Nadie se va a venir para Venezuela con un barril por menos de $10 el costo, porque el costo de producción está por encima, por el orden de los $20 el barril. Finalmente, señor Freites, tengo que preguntarle, porque ha trascendido información extraoficial de que el equipo de Nicolás Maduro está haciendo lo posible para reactivar alguna de las refinerías, concretamente el Palito. ¿Qué información maneja usted en torno a este tema? Esas son bolas que lanzan ahí para que la gente se distraiga. Eso es imposible. Las refinerías, cuando se construye una planta de una refinería, eso tiene un proceso de técnico, de cálculo, de planificación, de ejecución, y todo eso. Una bomba que esté en el Palito no puede servir por una bomba que tengamos ahí, porque las características técnicas son diferentes. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. El que calce 38 no puede ser un zapato que calce 42, porque se le va a salir el zapato cada vez que dé un paso. Eso está pasando allí. Eso es mentira. Eso es falso, de que pueden trasladar equipos de una refinería para otra, canibalizar. Eso aquí no se puede hacer. Iván Freites, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, compartiendo información valiosa acerca de lo que está ocurriendo con la escasez de gasolina en nuestro país. Secretario de la Federación de Trabajadores Petroleros,
dando cuenta de esta situación que tiene un impacto directo sobre nuestra economía, lo decía Fede Cámaras. Ellos aseguran que no cuentan con la garantía de combustible necesario para operar con regularidad en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción César Umbriel, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.